hermanos y amigos que están viendo y están escuchando este video. Los saludo en el amor del Señor y a la vez a manera no de querer averiguarles la vida, sino más bien de considerar cómo lo están pasando, que este confinamiento ya está haciendo presión en la vida de todo el mundo. ¿Cómo lo está pasando usted con su familia? ¿Cómo le está pasando con sus niños, con sus hijos que demandan tanta atención? ¿Cómo lo está pasando usted con su economía, incluso con el trabajo, con las cosas que tienen que hacer? Porque en estos días alguien me decía que trabajar en la casa es más difícil, porque trabajar en la oficina están dependiendo de sus compañeros, incluso de los equipos de sus compañeros. Entonces decía esta persona que se tiene que parar y hacer llamadas para poder continuar su trabajo. Y decía que no le rinde su trabajo y eso ya le ocasiona un malestar. Entonces por eso en esta mañana les pregunto cómo se sienten con relación a lo que todo el mundo está viviendo, a lo que todos estábamos experimentando, aún por primera vez, porque esto no nos había ocurrido. Pero entonces, mis queridos, es en estos momentos cuando sentimos más esta presión, que debemos buscar más del Señor. Y no es que estemos a toda hora queriéndoles decir de buscar y buscar, sí, porque es que no tenemos otra cosa que hacer. Buscar del Señor en la oración, en la palabra, buscarlo a Él para que se alivien las situaciones en nuestra vida, para que nos dé paz, para que nos reconforte en medio de esta prueba. Entonces vamos a orar. Yo siempre le digo a las personas, aquiete su espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Deje de pensar en lo que le está presionando. Deje de pensar en lo urgente, en lo inmediato que usted tiene que hacer. Deje de pensar por un momento y aquiétese espiritualmente delante del Señor para poder orar. Cierre sus ojos, cierre sus oídos, los ojos a ver lo que puede distraer, sus oídos para no escuchar lo que le puede interrumpir, para poder aquietarnos unos minutos con el Señor y poder clamarle a Él misericordia, porque Él es nuestro pronto auxilio en todas las situaciones, en todas las tribulaciones. Él es el único que nos entiende a todos y a cada uno en particular, porque si todos estamos viviendo esta presión, todas estas dificultades que nos están rodeando, entonces el Señor es nuestro pronto auxilio en todas estas tribulaciones. Amado Señor, Dios de toda la tierra, en este momento nos aquietamos para pensar en ti, para pensar en tu misericordia, aquietarnos para no dejarnos presionar más por las situaciones que nos están rodeando, para no dejarnos que esa presión cambie nuestra manera de ser, cambie nuestro genio, nuestras actitudes. Señor, ayúdanos, sí que necesitamos de ti. Porque la palabra dice que si tú no haces edificación en nosotros, en vano podemos trabajar. Por más que lo intentemos, por más que querramos hacerlo solos, no funciona, mis queridos, no funciona. Señor, ayúdanos a confiar en ti, a esperar en ti, a buscar ese pronto auxilio en la tribulación, y ese pronto auxilio en la tribulación eres tú, amado Señor. Porque tú nos formaste en el vientre de nuestras madres, nos hiciste. Somos el resultado de la obra de tus manos, por lo tanto, amado Señor, tú nos comprendes mejor que nadie. Señor, porque tú tomaste del ADN de cada uno, de cada persona, tomaste de nuestros padres y nos hiciste, Señor, y venimos con tantas secuencias, con tantas consecuencias de atrás, Señor, que por eso es que tú no nos entiendes, Señor.
Tú eres el único que nos puede comprender, por lo tanto, el único que nos puede sustentar, el único que nos puede consolar. Gracias, mi Señor. Gracias, te alabamos, te exaltamos, te damos todo el honor, toda la honra y toda la gloria. Queremos descansar en ti y seguramente quisiéramos cantarle al Señor, quisiéramos alabarle, porque la alabanza, dice que la alabanza al Señor cambia las cosas. Sí, queremos ese cambio en nuestras vidas. Queremos ese cambio en nuestras vidas, Señor. Lo anhelamos, lo necesitamos, Señor. Oh, Padre mío, gracias, gracias. Gracias, Señor, porque eres nuestra consolación. Entonces, mis queridos hermanos, todas estas cosas que nos acontecen, todo lo que nos está rodeando, está haciendo presión hasta el punto de perder la paciencia. Sí, la paciencia. Entonces, quiero que vayamos al Salmo 40. Vamos a leer, dice: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Entonces, mis queridos, se está agotando la paciencia, sí, por todo lo que estamos viviendo. Pero, ¿qué es la paciencia? La paciencia es sinónimo de sufrimiento, es sinónimo de dolor, pero tenemos que ser ejercitados en esta paciencia, porque seguramente hacíamos todo con nuestra capacidad, pero cuando nos corresponde experimentar y vivir lo que es la paciencia, porque eso es lo que estamos sobrellevando todas las personas en este confinamiento. Estamos guardados, estamos impedidos de poder ir y venir a lo que estábamos acostumbrados, entonces eso ha ejercido una presión en nosotros. Pero cuando el salmista aconseja, dice que pacientemente esperé al Señor. Para esto necesitamos fe y necesitamos sabiduría también. Quiero llevarlos al libro de Santiago capítulo 1, donde habla acerca de la paciencia, pero también habla acerca de la sabiduría. O sea que, mis queridos, para poder sobrellevar la paciencia, experimentarla, necesitamos de sabiduría. Necesitamos que el Señor nos haga sabios y entendidos. Entonces dice, desde el verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. ¿Será que el escritor Santiago se equivocó? ¿O era solamente él que estaba viviendo esta situación en su vida? No. Nosotros estamos experimentando hoy. Cuando se hallen en diversas pruebas, aquí no está hablando de una sola prueba, diversas, y seguramente son las muchas que usted también puede tener en este día. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos siendo probados en la fe, que producirá en nosotros paciencia. Cuando alguien le dice tenga paciencia, usted se siente feliz cuando alguien le dice tenga paciencia. Cierto que hay momentos en que eso también puede ser como una ofensa. Tenga paciencia, porque nadie sabe lo que la persona está viviendo, lo que está sintiendo. Entonces tenemos que ser sabios en esto, al decirle a una persona tenga paciencia, porque no podemos medir la capacidad de su sufrimiento, de su situación, de su prueba. Pero dice aquí el escritor, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, como les dije hace un momento, necesitamos de sabiduría para poder vivir y salir adelante con esta paciencia. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, para ejercitar la paciencia, ¿qué necesitamos? Sabiduría, la sabiduría de Dios. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tremenda cosa esta, ¿no? Que se nos manda que lo hagamos con fe, pero que pidamos con fe, sin duda. Porque el que duda dice que es de doble personalidad, es de doble ánimo, porque dice el escritor, no piense pues que quien tal hace, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces fíjense ustedes que necesitamos de la sabiduría, aún para ser de un solo parecer. Cuando una persona es de un solo parecer, ¿qué sucede? Es una persona que sabe para dónde va, una persona que sabe lo que está haciendo y lo que está esperando. Entonces necesitamos la sabiduría para ejercitar la paciencia, por supuesto que sí. Más adelante en el verso 12, mire lo que dice el escritor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué es lo que nos ha prometido el Señor? ¿Qué es lo que nos ha prometido? Primero, que para este mundo, para nuestra vivencia, nuestra convivencia en este mundo, necesitamos del Señor para que sea Él que nos ayude con las pruebas, que nos ayude con las dificultades, que aquello que nosotros le estamos pidiendo con fe y que lo sabemos esperar, se va a tardar menos que si somos impacientes, que si nos enojamos. Entonces dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tampoco Él tienta a nadie. ¿Qué quiere decir? Que Dios se deleita en todas las pruebas, en todas las cosas en las que estamos viviendo, que estamos sufriendo, en las que estamos sintiéndonos incómodos. No, Él no es así. El resultado de lo que estamos viviendo ahora es también culpa nuestra, el resultado de todo lo que se ha hecho mal, de todas nuestras equivocaciones. Entonces, ¿qué nos manda el Señor ahí en el verso 19? A ser hacedores de la palabra. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Entonces, cuando dice, sea pronto ¿para oír qué? La palabra de Dios, para escuchar la enseñanza que se nos está dando cada vez. Y ojo con esto, tardo para hablar, nosotros tenemos que medir nuestras palabras, porque acuérdese que el Señor mismo nos dice que lo que nosotros pronunciamos con nuestra boca, eso recibimos. Entonces tenga cuidado con sus palabras. Y tardo para irarse. Entonces, en esta paciencia en la que usted está siendo probado, el Señor lo va a hacer salir victorioso de su prueba. Entonces dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros nos salimos de nuestros cabales, cuando nosotros nos airamos, ¿qué ocurre? Desbaratamos todo aquello que veníamos ejerciendo, todo lo que veníamos practicando. Porque si el Señor nos llama a que con sabiduría practiquemos la paciencia, pero si nos llenamos de ira, entonces ¿qué? Todo se desbarata, todo se echa a perder, todo se derrumba, todo cae. Entonces, mis queridos hermanos, hoy definitivamente necesitamos del Señor. La mamá con sus hijos necesita del Señor en su prueba de paciencia. El papá con su familia necesita salir adelante en esta prueba de la paciencia. Las personas que están esperando que se regulen todas las cosas, que se acabe toda esta situación para poder trabajar, para poder salir,
todavía falta un poco, es decir, todavía hay que ejercitar esa paciencia. Entonces necesitaremos de Dios, naturalmente necesitamos de Dios y necesitamos de la sabiduría para poder ejercitar la paciencia. El Señor en el Salmo 1 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Por qué diría esto el salmista? En una ocasión yo le dije a una persona este verso, le dije, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Dijo, no me pudo aceptar eso, dijo que eso no era verdad. Porque nadie le tenía que tener temor a Dios, pero sí tenemos que tener temor a Dios, pero no es un temor de miedo, un temor de pánico, es un respeto a Dios por lo que Él es, primeramente por lo que Él es y por lo que Él hace. Porque recuerden ustedes, somos obra de sus manos. Él hizo todo el universo, Él hizo todas las cosas que vemos y todas las cosas que existen. Fueron hechas primeramente por Él, que el hombre luego descubre cosas y trae cosas a la vista, cosas para que la gente las vea. Pero realmente quien las inspira es Dios. Dios es quien las inspira. Entonces necesitaremos de la sabiduría. Primeramente en el hogar necesitamos la sabiduría. ¿Por qué? Porque si usted no le enseña a su hijo el amor y el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, va a ser bien difícil educar a esos hijos. Bien difícil educar a esos hijos. Si usted no le enseña el temor y el amor a Dios, va a ser difícil que esos niños pequeños se sometan a sus profesores, a sus maestros. Va a ser bien difícil que cuando ya crezcan se sometan a todo lo que es autoridad, que se sometan a sus jefes en el trabajo, se sometan a las personas que están con más autoridad sobre cada uno. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el que ama y teme a Dios será una buena persona, será un buen hijo, será un buen estudiante, será un buen profesional, será un buen esposo el que teme a Dios. Mis queridos hermanos, necesitamos de la sabiduría para poder ejercitar esto tan difícil que es la paciencia. Entonces, cuando alguien le hable de que tenga paciencia, usted acuérdese que necesita sabiduría primeramente para no darle una respuesta descortés a la persona que le está diciendo, porque a lo mejor la persona que le está hablando de alguna manera lo quiere ayudar, lo quiere consolar. Pero nuevamente les digo, nadie sabe lo que cada persona vive. Entonces, estos consejos que son prácticos, pero ante todo que son bíblicos, el Señor nunca se equivoca en darnos estos consejos. Entonces, necesitamos sabiduría para ejercer la paciencia. Y ejerciendo la paciencia podemos salir de la prueba. Porque dice, bienaventurado el varón que soporta toda esta prueba, porque cuando hayas resistido esa prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, recuerde que en el mundo hay un dicho muy popular, o un proverbio popular que dice, Dios consiente pero no para siempre. Eso quiere estimular un poquito la paciencia. Entonces, no para siempre estaremos en esta dificultad, en esta prueba. Va a llegar un momento en que vamos a salir de esta prueba. Pero, ¿qué aprendió usted de esta prueba? ¿Aprendió la lección? ¿Aumentó su fe? ¿Aumentó su sabiduría? ¿Y en dónde? Usted dirá, bueno, ¿en dónde compro un libro que me enseñe todas estas cosas? Pues yo sé que en cada casa, en cada hogar, hay una Biblia. Y ahí en su Biblia encuentra la sabiduría del Señor. Mis queridos amigos y hermanos en la fe,
estas palabras le han conducido a una reflexión, pero a una reflexión positiva, porque yo no quiero que al terminar de esto usted vaya a decir, esa viejita no tiene idea lo que yo estoy viviendo. Esa viejita no ni siquiera está asomada a mi dificultad. No crea, mi querido amigo y hermano, yo lo hablo porque yo ya lo viví. Las personas mayores ya hemos tenido muchas experiencias y hemos salido adelante. Entonces, por eso tenemos de alguna manera una autoridad moral para poder hablar de estas cosas. Y acuérdense que no para siempre el Señor consiente estas situaciones. De esto también saldremos, de esta prueba saldremos, pero ya queda poco para ejercitar esta paciencia. Entonces le animo a que siga creyendo, siga esperando, que el Señor es su ayudador, el Señor es el pronto auxilio en su tribulación. Entonces, nuevamente voy a orar por ustedes para que no se desanime, para que no suspire hondo y diga, bueno, pero ¿hasta cuándo? Hasta cuando usted sepa que ya pudo aprender la lección. Amado Señor, en este momento clamo a ti, Padre mío, para que la palabra que no vuelve vacía, porque así lo dices, Señor, la palabra no vuelve vacía, sino que va y hace lo que tiene que hacer, lo que debe de hacer. Entonces, Señor, en esta mañana quiero estimular a la gente, quiero animarla a que continúe. Oh, Señor, ayúdalos. Espíritu Santo, dales aliento, dales paz. La paz tuya que sobrepasa el entendimiento humano. La paz tuya que es la verdadera paz, porque la paz tuya no es la que el mundo da, porque la paz que el mundo da es una paz con condición, es una paz con compromiso, pero la que tú das es la verdadera paz, es la que nos trae descanso, es la que nos da aliento, es la que nos da seguridad para seguir adelante en todas las cosas. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra cumplirá el propósito para el cual fue dada. En el nombre de Jesús, Señor Dios nuestro. Amén. Amén. Preciosa familia de la fe, preciosa iglesia del Señor, déjame animarte con la palabra, porque la Escritura, hablando de Daniel, dice que era un hombre que, aunque estaba en el exilio, en el cautiverio, él buscaba al Señor 3 veces al día. Y no se quedó sin recompensa, sin fruto de lo que estaba haciendo. El Señor le hizo sabio, entendido, de tal manera que se convirtió en el consejero de 4 reyes. Qué bueno es buscar a Dios. No dejes de hacerlo 3 veces al día. Por eso tienes el respaldo de los audios que te enviamos. Bendiciones.